Bienvenidos al podcast Trastornados, donde todos tenemos una historia que contar y hoy queremos darte una palabra que pueda bendecir tu vida. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios porque este proyecto ya tenemos 3 años, cerca de 3 años maquinándolo y bueno, pues hasta ahorita va a ver la luz. Bueno, ya está viendo la luz, ¿verdad? Porque ya estamos haciéndolo. Y pues queremos decirte algo que pueda bendecir tu vida. Por ahí hace un año me apareció una publicación de que estábamos preguntando sobre qué podíamos hablar. Puse por ahí que si hacemos un podcast como el que podríamos hablar, y mucha gente estaba diciendo que de chismes y argüendes y todo eso, pero no, ¿cómo crees? No, yo creo que hay mucho de eso, ¿verdad? Por todos lados y pues nosotros sí queremos darte algo que pueda, ¿verdad? Ayudarte en tu diario vivir y algo que pueda bendecir tu vida. Y para este primer capítulo, pues tenemos un invitado muy, muy especial, una persona que ya tiene muchos años que conozco, que admiramos bastante. Y pues quiero darle la bienvenida, Paz. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Por crear, ¿verdad? A lo mejor cuando le mandé el audio digo, puro rollo esto. No se va a hacer nada. No, pero no, muchas gracias le damos por estar aquí. Estaba haciendo memoria, pastor, desde hace cuánto tiempo nos conocemos. Me dice ahorita usted fuera de cámara, ¿verdad? Que le fuera recordando, ¿verdad? Y sí tengo muy presente. Resulta que hace 15 años. 15 años. Hace 15 años. Era creo que el año 2007. En aquel entonces había dado usted una conferencia de matrimonios. No sé cómo contactaron con usted, pero creo que la persona que estaba encargada de las mujeres ahí en las iglesias allá donde pues yo antes asistía, por ahí se lo topó en alguna conferencia que fue, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad?, lo invitó a que diera una conferencia para matrimonios. Y cuando estábamos nosotros, yo estaba encargado en ese entonces de los jóvenes, de ¿no? los jóvenes, sí, de los jóvenes, y teníamos el campamento en Puerta y pues no sabíamos de verdad a quién vamos a invitar de predicador, o sea, a quién va a dar esta palabra, y me dijeron de usted. Entonces fui a una de esas conferencias que usted dio y dije, no, él es el que nos va a ayudar. Y recuerdo que en ese entonces, ese año creo que fue el que vino Cash Luna. Usted estuvo me tocó coordinar. Usted estuvo de coordinando algo. En realidad fuimos 2 personas, un amigo, Paco se llama, Paco Rubio, y yo, y después se agregó un amigo, que después se hizo nuestro amigo, yo ni lo conocía, Jesús Castillo, y que ya está con el Señor ahora. Y fuimos los 3 que prácticamente estuvimos al frente de la primera vez que vino Cash Luna acá. La primera vez que vino. Y recuerdo que, creo que, no recuerdo, en ese entonces utilizábamos Messenger, ¿se acuerda, pastor? Que utilizábamos sí, era el Messenger. Creo que le mandé mensaje por Messenger. Y usted, ¿verdad?, me dijo, ¿verdad?, que, o sea, le pedí que me diera chance de platicar con usted. Y fue la primera vez que yo fui a Jerusalén, la iglesia que pastorea. Me acuerdo, no sé por qué, pero no, soy muy bueno recordando las cosas. Me acuerdo que llegué a la iglesia y pregunté por usted. Y es el edificio, ¿verdad?, que está ahorita. Creo que en ese entonces no estaba la tercera planta, ¿no? Quizás estaba la segunda, nada más. Sí, entonces entro yo, ¿verdad? Y bien extraño porque estaban las sillas todas recogidas y por ahí estaba, creo que alguien barriendo. Y y me dicen, sí, pásale, y ya está al fondo el pastor. Y bueno, fue ahí ese encuentro que tuvimos la primera vez. Bueno, ahí le platiqué todo lo que íbamos a hacer y pues usted estuvo bien dispuesto a ir al campamento. Sí. Ya después estuvo al campamento. Nos lo llevamos a un lugar que se llama... Oye, sí, estuvo muy bonito ahí en Aldama, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Soto la Marina? Se llama La Bocatoma. No, sí, es la Bocatoma. Sí, la Bocatoma. La Bocatoma, sí, cierto.
La verdad no recuerdo exactamente, o sea, está por allá por Gómez Farías. Gómez Farías, por allá Así por es, eso remodelaba, así pero es. no no recuerdo exactamente dónde. Y por allá por allá anduvimos. Allá me lo Sí, me lo llevé. fuimos hasta allá, sí, cierto. Sí. Sí, ya recuerdo. Es- Pero yo tenía la idea de que en alguna otra ocasión que estuve con ustedes, fuimos a un lugar de por Aldama, donde un lugar muy bonito, Ujú. pero Creo que fue, es que parece ser, es que no recuerdo cómo estuvo el asunto, pero sí creo que hubo una ocasión pero creo que esa vez no fui yo, fue otra ok. persona. Pero bueno, Ujú. sí, debió haber sido allá a los cenotes de allá Ándale, del Dam. así es, a los Sí. cenotes, sí. Sí, ahorita yo sí he ido varias veces por cuestión de trabajo, pero sí, yo creo que sí fue Ujú. una de esas veces que no le llevamos también por allá. Sí. Y desde entonces, pues sí recuerdo que ya después del campamento, me acuerdo que pues ya no tuvimos así como que cercanía, ¿verdad? Pero pasaron los años, pero yo siempre lo tuve ahí en el Messenger. Ah, ok. Y de vez en Ujú. cuando, ¿verdad? ¿Algún Cruzábamos saludo? palabras, Ujú. algún saludo, luego me lo topaba en algún evento, saludamos, nunca se perdió la comunicación. Ujú. Y ya hasta hace 3 años que empezamos a asistir a Jero, Sí, pues bueno, como si nos conociéramos de toda la vida. de toda la vida, sí, Es que sí. tiene usted, ¿sabe qué, pastor? Usted tiene algo que hace como que se sienta uno en confianza. Ah, qué bueno. La- La la- gracia de Dios, la gracia de ¿verdad? Dios, vamos, ¿qué otra cosa va a hacer? Sí, Pues o sea, sí. sí da mucho sentirse mucho en confianza. Y la verdad, digo, o sea, bueno, hace 13 años que vamos a Jero, no eran 15 años, eran como 12, 13 años, pero se sentía, ¿verdad? Así como si nunca nos hubiéramos dejado de hablar. Sí, es algo. Yo creo que Dios puso una conexión, ¿verdad? Ahí, donde pudiéramos empatizar Así es. y poder, pues charlar sin, sin prejuicios, ¿verdad? Ujú. Y eso es muy importante, que a veces, aunque podamos tener ciertas diferencias en cuestiones de formas y eso, que podamos armonizar nuestro diálogo con los demás. Yo creo que siempre se dio eso, Así siempre es. se dio eso. Bueno, yo tengo como filosofía ministerial que siempre, donde quiera que yo esté, debo dejar bendición, siempre, siempre. ¿Tiene ya muchos años como pastor? Ya, pues fíjate, yo recibí el llamado a los 16, a los 17 entré a prepararme, salí a los 21, entonces sácale, tengo 55. Hazle cuentas. Más de 30 años. Más de 30 años en el... Más de 30 años en ministerio. Cuando yo terminé de estudiar, estuve en una iglesia que está en Colonias, en la colonia Vergel, Ajá. se llama Betania. Ahí estuve un año, nada más me soportaron un año. Lo que pasa es que se estila que, por ejemplo, cuando tú llegas de pastor te dicen, bueno, te vamos a poner a prueba. Yo me acuerdo que así me dijeron, te vamos a poner a prueba. Y yo les decía, pero si yo ya había estado con ustedes, porque como estudiante nos mandaban a diferentes iglesias y pues ya nos conocían, ¿verdad? Pero dije, pues está bien, o sea, está bien, no hay ningún problema. Y sí, nada más duré un año en esa iglesia. Y después, pues yo les dije que yo quería continuar con ellos, ¿verdad? Porque estaba haciendo gracias a Dios, un buen trabajo. Cuando yo llegué a esa iglesia había muy poca gente, 10, 15, y era multitud en la escuela dominical. Empecé a trabajar mucho, empecé a trabajar yendo a los hospitales, visitando gente, llevándome a las personas a la Andonegui, al penal de Andonegui. Porque es una iglesia que ya tiene mucho tiempo, pues como que ya tenían ciertos vicios, ¿verdad? Entonces yo tengo que romper con esos vicios y tengo que enseñarles a servir. Y me los llevé a Andonegui y ahí te encargo que los más rebelditos como que se alinearon porque les dio miedito estar con los presos. Y bueno, muy, muy padre. La verdad, ahí fue un año, pero un año donde yo trabajé muy intensamente.
yo estaba acostumbrado que a nosotros nos mandaban como estudiantes 4 meses, no más, 4 meses a una iglesia y te cambiaban. Lo que pudieras hacer en 4 meses. Y si no hacías nada, pues ya tenías que irte de ahí. Pero muchas veces, pues uno empezaba un proyecto y llegaban los 4 meses y pues prácticamente todavía hay mucho que hacer. Entonces yo estaba acostumbrado a que a los 4 meses yo ya había avanzado mucho. Entonces yo en esta iglesia, que es la primera iglesia ya como pastor, pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y no pasaban a 5 meses, 6 meses y yo no veía resultados. Y yo le decía al Señor, Señor, pero si no estoy de flojo, Señor, si estoy trabajando, si estoy echándole ganas, ¿qué está pasando? Chago, hasta compuse un canto, se llama Enfrentemos nuestro reto. Ajá. Y el coro dice, si nada es fácil en la vida, tenemos que saber luchar. Debemos enfrentar el reto hasta triunfar. Estaba tan frustrado que salió que hasta me salió ese canto, o sea, enfrentemos nuestro reto. Y a partir de los 6 meses, como que Dios dijo, oye, voy a tener misericordia de ti. Y empezó un crecimiento en esa iglesia. Cuando yo salí de esa iglesia, la iglesia prácticamente se llenaba, pero pues por cuestiones de protocolos, en cuestión de que ellos me habían invitado por 1 año y yo tenía que tomar una decisión, me llegó la invitación de acá de Jeru. Jeru era una célula, un grupo pequeño que andaba itinerante, o sea, ya estaba en un lado, ya estaba en otro lado, y así, o sea, apenas iba empezando. Eran ovejas sin pastor. Eran ovejas sin pastor. Pero fíjate que curiosamente, antes de mí, Jeru tuvo 3 pastores. Pero cada año se iba el pastor. Sí. Cada año se iba. Como que ya era algo así, como que las iglesias se estilaban de esa forma, cada año. De hecho, mi esposa llegó antes a Jeru que yo. Ella llegó como 1 año antes, ella estaba ahí atendiendo y luego ya me hablaron a mí. Y en realidad, pues empezar de nada prácticamente. Nuestras reuniones eran en un cuartito muy chiquito, ¿sí? La escuela dominical la teníamos debajo de los árboles. Había mangos y ya te imaginarás cuando tiempo de mango de repente caía el mangazo ahí. Después hicimos unos techitos de lámina de asbesto y ahí, pero pues la realidad no cubría nada porque si el sol caía así, pues entraba. Y bueno, poco a poco ir avanzando. Pero la primera iglesia que atendí se llamó Betania, ahí en la colonia Vergel. Betania, bueno, llega usted a Jerusalén, que es una misión, ¿verdad? ¿Cuántas personas serían cuando...? Unas 15 serían. Eran poquitos. Sí. Era muy, muy poquita gente. Sí. ¿En qué momento se van ahí a lo que ahorita es Jeru? O sea, antes de estar ahí, se rentaba como el cuartito de servicio de la casa de a un lado. Ajá, ok. Ahí se rentaba. Un cuartito de servicio que sería de 3x3 o 4x4, no sé, era un cuartito y ahí era el templo. Y después se compró esa parte donde estamos ahora. Uh-huh. Ahí se compró, se hizo un techito, se hizo, ahí donde es mi oficina ahora, ahí era el templo, donde es mi oficina. Entonces, se pasó de a un ladito, la casa que está a un lado de Jeru, en el cuarto de servicio de atrás, hacia acá. Y ahí se empezó a construir. Primero se construyó el fondo. Por eso te digo que el primer templo fue donde está mi oficina ahora. Me pasa algo bien extraño cuando llego a Jeru porque para los que no han ido a Jeru, ¿verdad? O a lo mejor han pasado por ahí por enfrente. Jeru es ¿cuánto mide de frente? Como 10 metros. Ajá. O sea, si tú uno pasa por la calle, o sea, se ve pequeñito. Sí. Y es como si yo entrara, o sea, entro a Jeru, ¿verdad? Y como que el ángulo de visión. Como que se amplía, ¿verdad? Sí. Como que se amplía. Sí. A lo mejor porque enfrente, ¿verdad? Pues hay varias cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí como que se amplía y es algo bien curioso, digo. Es un milagro, ¿verdad? Que todo se abra.
Pero sí, es una cosa muy angosta. Y pues ahí se levantó. Ujú. Se levantó toda Así es. la iglesia. ¿Viene usted de una familia cristiana? Mi mamá fue cristiana y sigue siendo cristiana, ¿verdad? Ella todavía vive, gracias a Dios. Mi papá no. O sea, de madre cristiana y papá no cristiano. Hoy ya mi papá ya, ya es cristiano, ¿verdad? Pero 99 años, ¿verdad? 99 años tiene. Tremendo. Ya el próximo año cumple 100. El Sí. centenario. Entonces, mi mamá era la que Les habló. nos habló y a veces nos obligaba a ir al templo, así literal. Y a veces yo me la escondía, que me gustaba mucho el fútbol. Ajá. Entonces yo tenía partido de fútbol y yo decía, pues yo quiero ir a jugar. Entonces, ¿Qué edad tenía pastor en ese entonces? no, pues era un niño, adolescente. Pues yo desde pequeño mi mamá me llevó, pero cuando me le escapaba tendría 12 años, 13 años y me iba a jugar fútbol, ¿sí? Y obviamente que después venía el regaño, ¿verdad? De que por qué no había ido, ¿sí? ¿Dónde estabas? O a veces lo que hacía era que casi llegaba al final. Ajá. Me doy cuenta que terminaba el partido de fútbol y iba corriendo como para que al final me viera que estaba ahí, ¿no? Y que no se diera cuenta que había llegado a esa hora. Me ponía en la parte de atrás. ¿Y cómo fue entonces ese encuentro con Dios? ¿Cómo fue su encuentro con Usted decía en un mensaje que escuché que llegamos a Dios ¿Por dos amor formas, o por por amor o por quebranto, quebrantamiento? ¿verdad? Por quebrantamiento. Ajá. ¿Cómo fue su encuentro con Dios? Por quebrantamiento. Por quebrantamiento. Sí, porque no es lo mismo que tú asistas a una iglesia y que, pues tú puedes ser un asistente, ¿no? De hecho, este domingo yo apelaba un poco a eso, decía, quizás tú tengas mucho tiempo que te estén llevando a la iglesia, pero nunca has tenido ese encuentro con Jesús, ¿verdad? De entregarle tu vida, de que Él te salve. Entonces yo iba al templo, pero en realidad nunca había tenido ese encuentro de la gracia y la misericordia de Dios sobre mí. Entonces, eso me pasó a los 16 años. A los 16 años yo tuve un encuentro con el Señor. Lo tengo bien, bien grabado porque pues habían pasado muchas cosas en mi vida que yo me sentía así como que, ¿qué está pasando conmigo? ¿Eh? Porque a final de cuentas, Chago, o sea, cuando tú has recibido instrucción desde niño, como quiera, ya tienes ciertos principios, ¿me explico? Y te puedes desviar del camino, pero ahí están los principios, ahí está la palabra, ahí está el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Entonces llegó un momento en que yo me acuerdo que me subí a nuestra recámara, en la parte de arriba, ahí mi mamá tenía una máquina de coser, de esas máquinas de pedal, y tenía una máquina y me senté ahí, y el Señor empezó a quebrantarme muy fuertemente, pues fue pues confrontándome, Chago, con cosas, ¿verdad?, que de mi vida, cosas que no estaban bien delante de Él, y lloré mucho, y le pedí perdón a Dios, perdóname, Señor, yo creo que tú tienes algo para mí, y aquí estoy, ¿verdad? Y empecé a buscar algo que leer, además de la Biblia, ¿verdad? Algún libro cristiano, y el único libro cristiano que me encontré en la casa era un libro que se llamaba, todavía recuerdo, La Avenida Alabanza, así se llamaba, Avenida Alabanza, y lo empecé a leer. No entendí mucho, porque pues la verdad iba al templo, pero no profundizaba con Dios, ¿verdad? Pero fue un libro que me ayudó a poder entender que a Dios hay que alabarlo siempre. Y así fue como fue ese llamado de Dios para salvación personal, porque todos sabemos que la salvación es personal, ¿verdad? No es que porque mi mamá, mi abuelita fueron creyentes, así que por herencia yo la voy a tener. Y ese fue el momento en que Dios mostró su gracia y su misericordia conmigo. Es algo bien interesante cómo Dios nos puede llamar, o sea, nos puede quebrantar, nos puede hablar en situaciones, o sea, a lo mejor pensaríamos, ¿verdad? O sentiríamos que Dios en la iglesia, ¿verdad? Cuando el pastor está haciendo el llamado, ¿verdad? Pues las almas vienen, reciben a Cristo. Y es algo muy bonito, pero pues no necesariamente es así. O sea, No.
a veces nos toca, ¿verdad? En situaciones o en lugares o en momentos que... Como luego digo yo, a mí me agarró solito. Solito. Sí, y también lo digo con las prédicas, ¿verdad? O sea, ustedes aquí, cuando yo les hablo, están todos aquí juntos, pero cuando el Señor me da la prédica, a mí me la da solo. Así que todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes, a mí me lo dijo Dios solo. Y si de repente es una exhortación, pues te la da a ti. Igual me pasó cuando Dios me salvó, ¿no? Cuando alcancé la gracia salvífica, que solo no hubo quien me estuviera predicando. Pero vuelvo al punto, ahí está la palabra ya. Ahí está la semillita, ahí está el Espíritu Santo. Y solo, ni mi mamá, ni nadie que me estuviera diciendo nada, Chago. Fue el Señor. Una vez escuchaba al pastor Chuy Olivares una predicación que estaba dando. Uh-huh. Decía él que una persona de verdad de la congregación ya tenía mucho tiempo asistiendo a la congregación. Como muchas personas, ¿verdad? Uh-huh. Que simplemente vamos a la congregación y pues escuchamos, ¿verdad? Ay, qué bonita la alabanza y todo eso, pero realmente no hay un encuentro con... Entonces esta persona dice que se le acercó una vez y le dijo que su encuentro fue personal con Dios fue mientras iba manejando. Uh-huh. Él iba manejando en su coche y de repente, ¿verdad? Empezó o sea, como que se le vino a la cabeza, ¿verdad? Cosas que había escuchado en la iglesia, en la congregación y se empieza a sentir quebrantado. Uh-huh. Iba manejando. Uh-huh. Se tuvo que detener, ¿verdad? Sí. El coche, sí, ¿verdad? imagino, sí. Para poder digerir todo lo que estaba pasando por su mente, por su corazón. Y ahí fue donde pues llegó, ¿verdad? Tuvo ese encuentro Uh-huh. personal con Dios. Entonces nos habla, ¿verdad? De muchas formas. Sí, la diversidad en que Dios llama. Sí. Así fue entonces su encuentro su encuentro personal con Dios. Ahora bien, ¿cómo usted decide que quiere dedicarle su vida a Dios? Yo por ahí sé, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí hice mi tarea, ¿verdad? Que usted iba a estudiar medicina. Sí. Quería ser doctor. Yo quería ser doctor. Pero en el último momento... pues sucedió ahora lo que es el llamado de Dios, ¿verdad? El llamado de Dios. Pero fíjate que curiosamente el llamado de Dios fue haciéndome ver la necesidad, ¿sí? La necesidad de que la iglesia fuese una iglesia donde se pudiera proclamar el evangelio de tal manera que fuera atractivo, ¿verdad? Que no fuese tan sistematizado. Porque te cuento, lo que pasa es que cuando yo era niño me quedaba dormido. ¿Se quedaba dormido en el templo, en la prédica, sí. Entonces, Dios me hizo entender que tenemos que buscar la manera de que, por ejemplo, en el caso de los niños fuesen atendidos de tal manera que tuviesen una atención personal, una atención donde ellos tuviesen su propia iglesia, ¿verdad? Donde ellos alabaran, donde ellos pudieran también pues tener participaciones especiales en su contexto de niños. Entonces, si tú te das cuenta, pongo Jeru, abajo nunca hay niños, ¿verdad? Porque tienen su atención personal, sí. Ellos están atendidos, ellos termina la reunión, terminamos juntos la reunión, ellos tienen su reunión, nosotros tenemos nuestra reunión. Entonces, no tienen que estar escuchando al pastor Luis Fer, allá acá abajo, ya me va a dormir el pastor, sino tienen una atención en su contexto y a su nivel. Uh-huh. Entonces, Dios me hizo ver todo este tipo de cosas y me empezó a llamar, bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues tú. ¿Quién va a empezar a cambiar ciertas cosas? Pues tú, pero cambios siempre para bien. Yo siempre digo que uno no debe producir cambios por capricho, porque se me antojó, sino siempre en pro del reino de Dios. Entonces, así fue mi llamado. Recuerdo que cuando empecé a estudiar la licenciatura en teología, una de las primeras preguntas que nos hicieron es, ¿cómo te llamó Dios a ti? Y yo recuerdo que algunos contestaban, no, pues Dios a mí, yo me reveló, me mostró, no, yo que en un sueño. Y yo dije, pues yo no tuve nada de eso. O sea, yo no soñé, a mí Dios me puso ver la necesidad y una carga por esa necesidad.
Entonces yo dije, pues conmigo fue así, fue de esta manera. No tengo la historia muy larga de todos los que entramos, el único que salió fui yo. Fue el único que terminó. El único que terminé, sí fui yo. O sea que a veces no tiene que ser algo tan místico, ¿no? O sea, Dios tiene muchas maneras. Yo no digo que no pueda hacerlo de esa manera, pero el punto es si es genuino o no es genuino el llamado. Así es. Pero estaba ahorita, me estaba dando cuenta que dice que usted se dio cuenta de una necesidad, pero usted está hablando de una necesidad más en específico, porque muchas personas, ¿verdad?, que se dedican al ministerio hablan sobre esto, ¿no? Es que, como dicen, la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿verdad? Hay mucha necesidad de predicar la palabra de Dios. Pero usted estaba pensando, no nada más en eso, usted estaba pensando en una necesidad específica, porque usted está mencionando el tema de que se dio cuenta de que los niños, ¿verdad?, requerían atención especial. Cierta atención especial, ¿verdad? Ya son sí hay una necesidad de hablar de Dios, pero espérame, o sea, también hay una necesidad. Aún dentro de la misma iglesia. De la misma iglesia, así es. En la iglesia donde yo vengo, ¿verdad?, de origen, es una iglesia que tenía muchas carencias también. O sea, la mayoría de las personas que asistían ya eran adultos, bueno, hasta la fecha, ¿no? O sea, son adultos. Mi papá ya va a cumplir 100 años. Entonces, mi mamá tiene 87 años, o sea, era gente adulta. Entonces, como que de repente había muchas carencias. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque si una cosa yo aprendí de mi mamá es que ella siempre fue fiel a estar congregándose. Cuando, por ejemplo, vinieron las balaceras, nadie iba, pero ella iba y se quedaba fuera del templo, y afuera del templo ella oraba, cantaba y se regresaba a la casa. Igual en la pandemia, o sea, entonces, pero pues con muchas carencias, ¿no? Entonces, de repente tú como niño y como adolescente estás esperando que haya algo más y no lo hay, ¿verdad? Y tienes que empezar a implementar cosas de tal manera que el evangelio sea algo, no solamente, sabemos que el evangelio transforma vidas, ¿verdad?, pero que no solamente sea eso, sino que sea algo atractivo para la gente, algo que pueda motivarles a poder seguir adelante, y que no sea algo sumamente rutinario y sistemático nada más, que debe de serlo, pero si le ponemos ese toquecito de sabor, pues es mejor. Así es. Ya era pastor cuando, bueno, después de pastor, se casa con la pastora. Ajá. Y aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros. O sea, ¿ya era pastor de Jeru cuando se casó después, o qué fue primero? No, ya estaba en Jeru y nos casamos ya estando ahí en Jeru. En Jeru. Ajá, sí. O sea, cuando estaba yo en Betania éramos novios. Ajá. Y ya en Jeru decidimos casarnos. Así es, sí. Sí, qué padre, porque ahí está toda su toda su historia. Pues mis hijos Fer creció ahí en Jeru, porque la casa pastoral, ya sabes que cuando estás de pastor, casi siempre las iglesias le tienen una casa pastoral, y la casa pastoral era lo que hoy es Cuneros. Ajá. Allí era la casa pastoral. Y Fer creció ahí en la casa pastoral. A Debbie ya casi no le tocó, porque cuando Debbie nació, fueron 6 años después de Fer. Los hermanos, los que eran líderes en ese tiempo ahí en Jeru, me insistían mucho en que, pastor, deberíamos rentar una casa para que usted viva aparte. Y yo, no, ¿cómo creen? No, está bien, no gasten, no es necesario. No, pastor, casi, Chago, me obligaron. Y la verdad, si te soy honesto, fue de mucha bendición. Porque mira, Jeru era una iglesia pequeña. Para ese entonces tendríamos unos 50 personas. Pero a veces yo estaba comiendo, porque pues estábamos ahí mismo en el terreno donde está el templo, ¿verdad? Y llegaba un hermano, pastor, y ya dejaba de comer para atenderlo. O sea, a veces entre semana no terminaba de comer. 3, 4 veces, porque llegaba una persona y yo bajaba a atenderla. Entonces, pues fueron situaciones que de repente mi familia pues decía, pues mi papá, ¿cuándo va a terminar
de comer con nosotros, ¿no? Así es. O mi esposa, cuando va a terminar Luis de comer con nosotros. Entonces, cuando nos rentan esa casa, casi te digo, obligándome a salirme, entendí y vi que sí era sano, porque de alguna manera pues ya podía terminar de comer, porque ya no cualquiera iba hasta la casa. La gente llegaba ahí donde estaba el templo, ¿no? Entonces, bueno, tan me gustó que cada vez que puedo, y desde ese entonces le digo a mis amigos pastores, cuando puedas salirte de las instalaciones de donde está el templo, salte, te va a ir bien. Hace poco escuchaba un mensaje, ¿verdad? Era una conferencia sobre liderazgo donde hacían énfasis, ¿verdad?, en el hecho de que como ministro, ¿verdad?, siervo de Dios, pastor, lo que sea, tienes que poner atención a tu familia. Sí. O sea, no puedes, ¿verdad?, querer tener la iglesia en orden, ¿verdad?, si tienes descuidado a tu familia. Sí, por eso tenemos también como filosofía que la primera iglesia es nuestra propia familia. Sí. O sea, tienes que ser buen administrador en tu hogar. Tienes que... Y perdón, no se tiene, o sea, no necesito ser pastor realmente para... claro, o sea, sí. En mi familia, mis hijos, mi esposa, perdón, mi esposa, mis hijos, mi familia, darles el primer lugar. Darles el primer lugar. Sí. Fíjate que el punto es de que a veces como pastores se descuida eso. Hubo un momento en que, por ejemplo, me ocupaba tanto que no iba a comer a la casa. Y pues entonces como que Dios trató eso conmigo. Y ya tiene muchos años, casi cuando empecé. Y hoy en día es muy difícil que yo no vaya a comer a mi casa. O sea, yo digo, esa hora es sagrada, esa hora es para estar con la familia. Quizás no pueda estar en la mañana. Bueno, normalmente yo no almuerzo. Normalmente yo me la paso en ayuno toda la mañana. Y te voy a ser honesto, no es así que porque ayuno y porque todos los días ayuno y que porque estoy... No es porque... A veces sí lo hago de esa manera, ¿verdad? Pero normalmente es porque mi cuerpo no me pide alimento. Entonces casi se hace la comida que yo como algo. Pero la comida siempre procurar estar en familia. Y yo lo determiné así, porque si no lo hubiera determinado, Chago, a veces uno tiene que ser deliberado, ¿verdad? Intencional. Es decir, yo dije, voy a hacerlo porque si no, voy a descuidar un área muy importante que es la familia. Entonces determiné que la comida, yo tenía que ir a la casa. Y hablando de los hijos, ¿es difícil ser pastor y padre a la vez? Ya de por sí el ser padre no es fácil. Uh-huh. Ahora ser padre y también dedicarse al pastorado. Pues va junto con pegado, como lo dicen, ¿verdad? O sea, es decir, uno tiene que ser papá como cualquier otro papá. Y los hijos pues tienen que aprender y saber que son hijos de pastores, y uno tiene que enseñarles también eso. Porque, por ejemplo, algunas veces teníamos que ir nosotros a atender a algunas personas y nos daban las 12, 1 de la mañana y allá está el Fer cabeceándose, ¿no? O sea, y tener que acompañarnos. Por eso, si te has dado cuenta, ahora ya no se celebra el Día del Pastor, que en la mayoría de las iglesias hay un día para el Día del Pastor, y nosotros le cambiamos por el Día de la Familia Pastoral, porque yo estoy convencido que nuestros hijos y nuestros nietos en este momento son partícipes de lo que nosotros hacemos. Y de alguna manera no hay un costo, pero si se tuviera que pagar un costo, ellos también lo pagan, en el sentido de tiempo, en el sentido de que ellos saben que nosotros estamos involucrados al 100 con la obra del Señor. Ahora, una medida que yo tomé como papá y como pastor fue hablar con la iglesia en algún momento, y les dije, yo quiero pedirles un favor. Mis hijos son tan niños como sus hijos, ¿sí? Y yo quiero pedirles que si en algún momento mis hijos hacen algo indebido porque son niños, les llamen la atención. Pero, por favor, no les digas, y eso que eres el hijo del pastor.
esa frase no la empleen. Corríjanlo, o corríjanlos, pero no les digan, ¿y eso que eres el hijo del pastor? ¿Por qué esto, chavo? Porque yo tengo amigos que son hijos de pastor y que les marcaron la vida. Les marcaron la vida, entonces como que no quieren saber nada de la iglesia, nada de Dios, de su reino. Y muchos de ellos se separaron, se apartaron por ver, por ejemplo, cosas, o porque les estigmatizaron diciendo, ¿y eso que eres el hijo del pastor? O porque en algún momento alguien quizás, pues vieron algo que les hicieron a sus papás y ya no quisieron seguir adelante, ¿verdad? Por ejemplo, Josué es hijo de pastor. Josué, el esposo de la hermana Olga, Ajá, él es hijo de pastor, y él mucho tiempo se alejó del camino. Porque uno pudiera pensar, son hijos de pastor, pues siempre van a estar cerca, ¿verdad? Pero, pues bueno, también sé, por ejemplo, uno de los hijos de Billy Graham, ¿no? Que siendo él un evangelista mundialmente reconocido, se apartó, y que él siempre que decía que vinieran a los pies de Jesús, pues siempre esperaba que un día su hijo viniera, hasta que un día lo vio venir. Y bueno, hoy, después él se hizo cargo del ministerio. Entonces, pues ser papá y pastor, pues es una responsabilidad grande, pero uno tiene que enseñar a sus hijos, y tiene que enseñar también a la iglesia a cómo tratar con la iglesia a los hijos, y cómo la iglesia debe tratar con nuestros hijos también. Y es que yo ya había leído ya en un artículo una vez, esto sí si quiere agua, ahí está el agua. Ahí está bonito. Que, o sea, a veces tenemos ese concepto de que los hijos de pastores deben ser personas intachables. O sea, como vemos al pastor, ¿verdad? Que el pastor es pues nuestro ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos ese como, no sé por qué, tenemos ese concepto que digamos que el hijo tiene que ser igual. Pero leía en este artículo que decía que el que es hijo de pastor no pidió ser hijo de pastor. O sea, a él no le dieron la oportunidad de decidir. Digo, hay hijos de pastores que sienten el llamado al servicio de Dios, ¿verdad? Pero en su mayoría, ¿verdad? No, ellos no lo pidieron esto, ¿verdad? Entonces, yo creo, ¿verdad? Que no tengo derecho, ¿verdad? A decir, no, es que si el pastor, el hijo también tiene que ser tiene que hacer las cosas bien, tiene que ser perfecto. Es un hijo, o sea, su hijo, ¿verdad? Es como el hijo de cualquier persona. No. Que sí, ¿verdad? Me imagino que, pues, obviamente, al ser sus hijos, obviamente, ¿verdad? Pues usted les habló desde niños de la palabra y todo esto. Pero esto orilla, ¿verdad? A veces cuando no hay cuando no se entiende esto, ¿verdad? De manera correcta, hay hijos de pastores, ¿verdad? Que terminan repudiando todo lo que... Sí. Estaba escuchando una entrevista. Hay un grupo secular que creo que se llama Jesse and Joy. Bueno, este grupo, ¿verdad? Creo que sí, espero no equivocarme, pero ellos daban una entrevista que ellos fueron hijos de pastores. Y ellos terminaron, o sea, todo el rechazo, o sea, no quieren saber nada de Dios ni nada de eso, porque el pastor, ¿verdad? Fue muy duro con ellos, ¿verdad? Pero la iglesia también fue muy duro con ellos. Sí, a veces pasa. Nosotros hemos procurado enseñarle los principios a nuestros hijos, pero también darles cierta libertad. Y eso ha ayudado bastante a que ellos puedan, pues de alguna u otra manera estar caminando con el Señor, ¿verdad? Desde pequeños nosotros los consagramos y les pedimos a Dios, y bueno, Dios es el que llama, ¿verdad? Pero nosotros les pedimos a Dios, Señor, que ellos un día sean misioneros. No sabemos, pero ambos estudiaron en el área de la salud, ¿verdad? Mi hijo es enfermero y pues mi hija está terminando su carrera de medicina,
Y yo digo, bueno, Señor, pues nosotros oramos para que tú los envíes como misioneros. No sabemos en qué momento Dios lo va a hacer, pero creo que por lo pronto tienen una carrera que es muy afín, que puede ayudar mucho. Que puede ayudar. Muchos de los grandes misioneros de la historia eran médicos, se dedicaban a la salud. Digo, Señor, pues seguimos creyéndote porque tú tienes un llamado para ellos como misioneros. Y si no fuese así, bueno, pues que sean buenos creyentes y que como buenos creyentes, buenos cristianos, puedan dar testimonio. Ahora, una cosa, chavo, que yo debo agradecer a la iglesia es que sí respetaron mi petición. O sea, hasta la fecha yo no he sabido de alguien que diga, ¿y eso que es la hija del pastor? ¿Y eso es que es y eso la verdad uno lo agradece bastante, porque eso hace que los hijos puedan crecer también sanos en un ambiente eclesiástico. Uh-huh. Pues bueno, vamos a que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Con sus hijos. Si ellos sienten este llamado, ¿verdad? A apoyar en alguna, como misionero, ¿verdad? Bueno, ellos saben, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿verdad? Cuál es el propósito que tiene para sus vidas. Creo yo que aunque no se fueran de misioneros, ¿verdad? Hay mucho en que servir, uh-huh. ¿Verdad? Yo reflexiono mucho en la doctora Emi. Por cierto, uh-huh. Un saludo a la doctora Emi, que espero que un fuerte abrazo para Emi, que ahora en la pandemia como me echó la mano. Así es. Sí. Por ella quería mencionar, ¿verdad? Ella, uh-huh. Ella fue es una doctora, ¿verdad? Que apoyó mucho en la pandemia, uh-huh. Y en Jero, ¿verdad? Para ayudar a las personas con todo el tema del COVID. Entonces, yo creo que hay mucho que sus hijos pueden hacer, y yo creo que van a hacer. Así es, así lo creemos. Así sí. Lo creemos. Ok, bueno, vamos a hacer una leve parada técnica. Eduardo, ¿todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Muy bien, vamos a seguir con nuestro podcast y vamos a entrar a la segunda parte de este podcast. Lo llamamos la polémica. Vamos a hacer polémica. La polémica. Para que todos se agarren de cocolazos. Nada, es cierto. Nada. Eso es lo que queremos evitar, que la gente se agarre de cocolazos ahí en los comentarios, porque hay mucho de eso ahorita y no. Sí. Algo que sume, algo que multiplique. Algo que multiplique, no algo que divida. Ajá, porque sí, veo que luego se ponen todo el mundo, ¿verdad? A darse unos contra otros y... no, tenemos que ser luz, ¿verdad? En la oscuridad. Uh-huh. Sí. Y hay mucha oscuridad en el mundo, bueno, hay que ser nosotros luz. Vamos a hablar de un tema, le llamamos la polémica porque es un sarcasmo, no vamos a decir nada polémico. Un tema en específico. Y yo le quiero preguntar, Pastor, ¿cree en los milagros? ¿Creo en los milagros? Sí, creo en los milagros. ¿Por qué ya no hay tantos milagros como en los tiempos de Jesús? ¿Por qué cree usted que ya no hay tanto como... ahorita estábamos, antes de comenzar el podcast, platicábamos que en los tiempos de la iglesia primitiva, hasta la sombra de Pedro, uh-huh. ¿Cómo era posible eso? La gente tenía tanta fe que la sombra, ¿verdad? de Pedro, ¿verdad? Se ponían para que fueran sanados. ¿Por qué? ¿Qué cree que es lo que pasa hoy en día? Yo creo que el poder de Dios es una palabra dunamis en griego que significa poder sin límites. Está vigente, ¿verdad? Está vigente. Digo, siempre habrá posiciones teológicas, ¿verdad? En relación a que sí, que si no. Te citaba hace rato, fuera de podcast, te citaba que está la posición de cesacionismo y el continuismo, ¿no? Y bueno, creo que ambos como que se van a un extremo, ¿no? Y el cesacionismo decir, pues ya no, eso ya no pasa. El continuismo es decir, sí, sigue pasando. Pero yo creo que Dios es soberano, ¿verdad? Y que dentro de la soberanía de Dios, pues Él determina a veces realizar un milagro, otras veces no. Y yo creo que los milagros de alguna manera fueron y siguen siendo señales
pero no necesariamente para que la gente se convierta al Señor. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de pensar que siempre va a suceder un milagro, porque también si tú estás creyendo que siempre va a suceder, en el momento que no suceda, va a provocar duda, temor, escepticismo. Entonces uno tiene que estar bien consciente de que los milagros no son el pan de cada día en el contexto de algo sobrenatural, ¿sí? En el contexto de algo sobrenatural. Creemos y sabemos que hay milagros. Cada día es un milagro, ¿no? En el sentido de que despertamos y tenemos vida, ¿no? Milagros comunes los tenemos a cada momento. Cuando vemos nacer a un bebé, ahí hay un milagro del Señor. Pues ahora que podemos respirar, Chago, así libremente, con el COVID, cuánta gente pues ya no podía ni respirar ni nada, y uno aspira al aire y dice, gracias a Dios porque lo puedo hacer. En el sentido de lo sobrenatural, yo veo que Dios, Chago, se manifiesta más donde hay duda, donde hay escepticismo, donde el cristianismo no está tan arraigado. Me tocó estar en unas conferencias en Puebla de un hombre que se decía de ese hombre que Dios a través de él había revivido mucha gente desahuciada, había sido sana y todo. Entonces, cuando lo presentaron, yo estaba muy al pendiente a ver qué pasa, ¿verdad? Y vi que llevaron gente en silla de ruedas y estaba muy expectante, porque aparte de que cuando lo presentaron, pues yo había leído ya su historial en cuestión de que Dios lo usaba, ¿no? Y entonces me di cuenta de que él oró por los enfermos, Chago, y honestamente yo no vi ningún milagro. Dije, ¿cómo? O sea, como que hay un error en la Matrix, ¿o ¿qué está pasando? ¿Acaso a lo mejor alguien algo muy común, pero algo sobrenatural? Yo no vi. Sin embargo, yo creo que el historial que él tiene en su país, en la India, era de la India, es real. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, pues ¿qué pasó? Pues no que pues que tú lo usas y que cuando Él ora la gente sana. Y entonces Dios me llevó a una reflexión que creo que va en el contexto de tu pregunta. El Señor me mostró que Él hace resplandecer más su luz, Chago, donde hay mayor oscuridad. Y que a veces donde hay tanta luz, pues no es necesario que tengas que ver un milagro para creer en el Señor. Entonces de repente la presencia del Señor se está manifestando en muchas partes, ¿verdad? Y uno tiene que llegar al punto que yo llegué en algún momento, que yo le dije al Señor, Señor, si yo veo o no veo un milagro, yo voy a seguir creyendo en ti. Y Dios ha sido tan bueno que me ha permitido ver milagros. Entonces, eso fue lo que Dios me mostró. Allá en la India, donde todavía hay mucha oscuridad, necesitan ver mi poder. Y entonces por eso es que Él allá, cuando ora por los enfermos, cuando ora por los muertos, reviven. Y cuando ora por los enfermos, son sanos. Y acá tú no viste nada porque yo no quise manifestarme donde hay tanta luz, porque luego hasta la gente puede pensar que es obligación de Dios hacerlo. Y la verdad es que no, que solamente son señales que Dios muestra cuando se hace necesario, para que la gente de una u otra manera pueda ver el poder de Dios y pueda convencerse de que lo necesita. Sí. O sea, el milagro no depende de nosotros, ¿verdad? De que si yo quiero que se manifieste el milagro, se manifiesta. No, Dios en su soberano poder, Él decide. Sí. La parte que nos toca a nosotros es creer que pueda suceder. Por ejemplo, Chago, mira, yo de repente oigo frases, y yo respeto, yo soy muy respetuoso de las diferentes formas de la fe que hay dentro del mismo cristianismo. Por ejemplo, de repente personas dicen, Dios me dijo. Yo digo, si tú una vez oyes que yo digo que Dios me dijo, es porque Dios me dijo. Porque hay personas que lo usan muy así como una frase muy a la ligera, ¿sí? Entonces, yo pienso que
que uno debe tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces yo cuando alguien me pide orar por una persona que está muy delicada, por ejemplo, me pidieron orar por una bebé que nació prematura, y la verdad las posibilidades de vida eran casi nada. Entonces me dicen, pastor, ¿puedo orar? Y yo digo, claro que sí. Y entonces le digo, yo puedo creer que Dios lo puede hacer. Estoy teniendo fe, y soy un hombre de fe, y le creo a Dios por milagros, ¿verdad? Pero yo no uso la frase, por ejemplo, yo sé que es sano, yo sé que es sano, yo sé que Dios le da vida. No uso frases así, uso la misma fe, pero con una frase diferente. Yo le creo a Dios porque lo puede sanar. Yo le creo a Dios porque puede levantarlo de esa cama. Y por ejemplo, en este caso específico, me acaban de escribir anoche de que esta bebé ya se la dieron de alta y ya la tienen en casa. Entonces, uno debe tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada entre la fe y el querer de alguna manera mostrar cierto control, cierta autoridad para que la gente pueda respetarte. Yo digo, no, la gente te va a respetar cuando tú tienes fe y puedes creerle a Dios sin hacer una afirmación de algo que quizás no suceda. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Por ejemplo, una vez una persona le dijo, no voy a citar nombres, pero una persona dijo de la hermana de la esposa de un pastor, la hermana de su esposa le dijo, el Señor me está diciendo que tú vas a ser sana, tenía cáncer. Y entonces pasó el tiempo y se murió. ¿Sí me explico? Sí. Entonces de repente aún en esas cosas uno tiene que ser muy prudente, chavo. O sea, no dejar de tener fe, no dejar de pensar que Dios lo puede hacer, porque Dios lo puede hacer. Pero la forma en que lo dices también puede de alguna manera hacer que la gente pueda tener fe en creerlo, pero también que en determinado momento pueda aceptar que, ok, no sucedió. Bueno, seguimos creyendo en Dios, lo seguimos amando de la misma manera que lo amamos cuando nos convertimos. Dice, hay dos cosas bien interesantes en la Biblia. La primera es entender que Dios no cambia. Así es, la Es inmutabilidad de mismo. Dios. Uh-huh. Dios no, o sea, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por los siglos. Esto es, sí hay fundamento bíblico para esto, ¿verdad? O sea, que Dios sí es el mismo. Sí. Sí, ok. Entonces tenemos un Dios que no cambia. Entonces, el Dios que manifestaba su poder en ese entonces, en la iglesia primitiva, lo puede manifestar ahora. Definitivamente. Pero tenemos, por ejemplo, en contraste con eso, tenemos a un Pablo, uh-huh, que fue uno de los más grandes hombres de Dios. O sea, una parte importante de la Biblia, ¿verdad? O sea, uh-huh, él fue usado para escribirla. Entonces, un hombre que estaba lleno de fe, un hombre que estaba muy lleno de Dios, ¿por qué le pedía a Dios que le quitara el aguijón? Sí. Que no sé, ¿verdad? No sé si sabe a ciencia cierta de qué se trataba el aguijón, uh-huh, ¿verdad? Sí, hay diferentes interpretaciones. Uh-huh. Ese no es el punto. Uh-huh. Pero a fin de cuentas era una aflicción que para él. Y física, ¿no? Una aflicción física. Uh-huh. Era una aflicción física. Entonces, pues ¿por qué, verdad? Si Pablo era Pablo, o sea, ¿por qué le faltaba fe entonces a Pablo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Uh-huh. Pero de eso hay varios ejemplos. O sea, está en una de las cartas paulinas le manda, que le da, creo que fue la carta de Timoteo, le dice que beba un poco de vino para sus enfermedades. Uh-huh. Y no le van a interpretar esto, no es para que se van a ir van a decir, en el podcast de Trastornados dijeron que era bueno tomar vino para la salud. No es nada de eso. No queremos tocar ese punto. A lo que quiero llegar, ¿verdad? Es que
¿por qué Pablo no oraba? O sea, pues Pablo me imagino que oraba por Timoteo, ¿verdad? ¿Y por qué le dice que sus enfermedades, o sea, si eran hombres de Dios? Sí. Entonces, ¿que les faltaba fe a ellos? Pues no les faltaba fe. No. No, pues esa no entra la soberanía de Dios, ¿verdad? Por eso dice, bástate mi gracia. A veces Dios, en medio de nuestra debilidad, pues es donde va a mostrar su poder. Así es. Ahí es donde Dios va a recibir toda la gloria, ¿no? Fíjate que yo he escuchado de varias personas que Dios los usa en cuestiones de sanidad, que luego dicen que hay cosas que mientras ellos oran por otros suceden, pero para ellos mismos no suceden. Yo he escuchado, ¿sí? Yo recuerdo cuando a mí me dieron el diagnóstico de hepatitis C, yo oraba por gente y mucha gente fue sanada y yo tenía esa enfermedad. Entonces yo nunca dejé de orar para que Dios hiciera algo por la gente. Hablando específicamente ahorita de un milagro físico, ¿verdad? Porque sabemos que el mayor de todos los milagros pues es la salvación. Entonces, y yo vi mucha gente sanar. Y un día le dije al Señor, ¿y yo qué? No quise apelar a que por otros oro y sanan y por mí oro y no sano, ¿no? ¿Y yo qué, Señor? Y hay personas que luego dicen que cuando Dios les toca y sana, es que sentí como un fuego que ardía, sentí que mi cuerpo tuvo una reacción y cosas así. Y digo yo, pues qué bueno, o sea, y sí, yo no dudo porque sí he visto gente que luego dice, yo sentí esto, sentí aquello, y creo que están siendo honestos, ¿no? Pero Dios me sanó. Y si tú me preguntas, pastor, ¿usted sintió algo? No sentí nada. Nada. No sentí nada. ¿Tomé algo para la hepatitis C? Nada. También, soy honesto, nunca tomé nada. ¿Sí? Me hice muchos estudios. Me mandaban de un estudio a otro estudio, a ver un estudio más avanzado. Y bueno, ahí estaba la hepatitis C. Pero yo nunca dejé de orar por la gente. Y un día el Señor me sanó. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero me sanó. Nunca sentí nada. Pero me sanó. Un día me vuelvo a hacer estudios. Y resulta que ya no está la hepatitis C. Entonces me dice el doctor, no, esto no puede ser. Aquí hay evidencia de que usted tiene hepatitis C. Vaya y se va a hacer un estudio más avanzado para ver. Y nada de hepatitis C. Entonces cuando voy le enseño y dice, pues es que usted ¿qué está haciendo aquí? Usted no tiene nada. Y bueno, de esto ya pasaron años, ¿verdad? Porque alguien puede decir, yo luego en broma digo, hay gente que dice, soy sano de esto y se muere de lo que dijo que estaba sano. Entonces, no, pues ya pasaron años y no, gracias a Dios, aquí sigo. O sea que fue un milagro real de parte del Señor en mi vida. Entonces, yo creo que de repente, pues Dios es soberano, chavo, ¿sí? Entonces yo creo que de repente a lo mejor es una justificación de algunos de los que Dios usa para sanar, decir, es que yo oro por otros y son sanos, pero por lo mío no. Pues, ¿por qué no? Pues si yo oré por otros y fueron sanos, y oré por mí y Dios me sanó. Y vuelvo al punto, o sea, no sentí nada, simplemente me sanó. Yo por eso le digo a la gente, si no siente nada, no se preocupe. El asunto es que que Dios lo toca, que Dios lo toque y que sea sano. Uh-huh. Ahora bien, hay muchos milagros que a ustedes le ha tocado presenciar, pero hay un milagro en específico del cual usted ha platicado varias veces. Sí. He escuchado platicar en la congregación. Sí. Y la verdad suena increíble, ¿verdad? Lo que usted nos platica. ¿Su nieto? Mi nieto el más pequeño. ¿Cuántos años tenía? Tenía 1 año. ¿Un año? 1 año. Él perdió la vida. Sí, él perdió la vida. Fue algo... ¿Cómo nos puede platicar qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, mi hijo y mi nuera y mis 2 nietos vivían en la casa donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos en la planta baja, ellos en la planta alta. Ahí vivieron mientras mi hijo estaba estudiando y todo eso. Nosotros los cobijamos, ¿verdad? Y los apoyamos. Entonces, un día en la madrugada, pues estábamos nosotros en nuestra recámara y de repente yo oigo que baja mi nuera gritando. Ella dice que cuando ella llegó a la recámara yo ya estaba esperándola. Yo no me acuerdo de eso, pero dice que yo estaba esperándola. Y cuando yo la veo, viene con el niño prácticamente una tabla,
tieso, completamente sin color, totalmente así, yo todavía lo recuerdo así como con un gesto de dolor y así, completamente tieso. Y ella me lo entrega, me lo avienta, casi me lo avienta a mí. O sea, como que, pues usted a ver qué hace con él, ¿verdad? Usted es el pastor. Voy a eso. Después nos enteramos, y eso casi no lo he comentado cuando doy el testimonio, de que mi nuera había tenido, 2 veces había soñado que mi nieto, pero el mayor, había muerto. No el pequeño, el mayor había muerto, y que entonces ella le decía a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y que Dios le decía en el sueño, llévaselo a tu suegro. Llévaselo a tu suegro. Y entonces, cuando le sucede esto, Chago, ellos están en la parte de arriba, ella trata de reanimarlo, y como obviamente no pasa nada, dice que en ese momento se le vino a la mente el sueño que había tenido. Llévaselo a tu suegro. Perdón. Ajá. Ya estaban ustedes, ya se habían percatado de que él no tenía signos vitales. Cuando ella lo baja, es cuando yo me doy cuenta, no antes. Ella se dio cuenta desde la parte de arriba, sí. ¿No? O sea, ella cuando ya ve, lo intenta, lo trata de reanimar, no tiene pulso, no tiene nada, pues dice, pues le viene lo que ella había soñado, ¿no? Y entonces baja, pues prácticamente se oye feo, pero con el cadáver del niño, a entregármelo a mí. Entonces cuando a mí me lo entrega, yo lo veo y digo, ¿qué pasó? O sea, primero todo así como que desconcertado, no sacado de onda. ¿Qué pasó? Y entonces lo veo, sale mi esposa y pues no, pues el niño. O sea, sin ningún signo vital. Muerto y tieso. ¿Qué siente, pastor, en ese momento? Fue muy desesperante, chavo. La verdad, o sea, te sale tu naturaleza humana, ¿no? O sea, de repente dices, porque ese niño, o sea, Dios, yo creo que Dios tiene algo que hacer. Mi esposa le tocó vivir situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un día lo llevó al médico y iba no sé por qué cosa y resulta que estaba embarazada ella. Entonces cuando salen del médico, salen llore y llore. Y mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? Es que está embarazada y ella está tomando no sé qué tantas medicinas que pues van a afectar al bebé. Y estaban llorando. Y ya, vamos a estar orando por este bebé. Y luego cuando iban a hacer el bebé, le dicen a mi esposa, salió una enfermera, creo fue una enfermera, y le dicen, pues necesitamos que estén conscientes, ¿verdad? Y que vayan preparándose porque el niño se va a morir. O sea, una mala noticia, otra mala noticia. Y luego llega ese momento y entonces yo lo tomo y entro una desesperación, pero una desesperación de esas desesperaciones donde no pierdes la fe. Porque hay desesperaciones donde te tiras y te olvidas de todo, ¿no? Entonces, yo lo tomo en mis brazos y lo cargo. En realidad lo tomé así en mis manos y lo cargué y empecé a orar. Y yo creo, oré muchas cosas. Todo lo que está en la Biblia donde alguien revivió, yo lo oré. Pero una de las cosas que oré, mi frase era, dale vida, Señor. Dale vida, Señor. Yo clamaba a Chago, o sea, eso es un momento muy difícil, un momento emocionalmente donde dices, no puede ser, no puede estar pasando esto, ¿por qué? ¿No? O sea, donde surge el por qué y no el para qué, ¿no? Tenemos de visita a la hermana Beli, estaba con nosotros ahí en casa, durmió esa noche, estaba Nelly también. Ellas se dieron cuenta de todo. Yo hasta el final me di cuenta que estaban ahí abajo viendo todo cómo estaba pasando. Nos lo llevamos hacia la sala, seguimos orando. Y dale vida, Señor. Y Señor, tú eres
tú tienes poder sin límites. Y bueno, pero yo me creo que la frase más continua mía era darle vida. Y llegó un momento en que mi esposa y yo estábamos orando, y no pasó nada, no pasaba nada. O sea, el niño inerte completamente. Y estamos hablando ya que han pasado, el tiempo que ha pasado arriba. Y todavía el tiempo, no sé, 10 minutos, 15 minutos, no sé, pierde la noción del tiempo en ese momento, ¿no? Y orando y clamando al Señor. Y llega un momento en que mi raciocinio, o sea, me dice, ya Luis, ya acéptalo. O sea, el niño ya está muerto. O sea, ya. Fíjate cómo a veces nuestra mente, y digo... Su parte humana. Mi parte humana, así es. Y tratando un poquito de aliviar el dolor que estás sintiendo en ese momento, la angustia que estás sintiendo en ese momento. Pero yo sentía en mi espíritu, chavo, que yo debería seguir orando. O sea, como un fuego, ahora sí que literalmente como un fuego adentro, que sigue orando por él. Y dije, no, pues sigo orando. Y dale vida, Señor, dale vida, Señor. Ya te imaginarás llorando y orando, ¿no? Y en un momento... ¿Cuánto tiempo? No sé, 15 minutos, 20 minutos, sí. Y llega un momento en que yo, en medio de que estoy orando, veo que el niño, el bebé, mueve así, como que el dedo meñique así, pero así muy, muy poquito. Y yo dije, a lo mejor me lo estoy imaginando, ¿ah? O puede ser una reacción también del cuerpo, cuando ya está muerto, a veces tiene reacciones, ¿no? Entonces... Le digo a mi esposa, ¿ya viste? Mira, está moviendo el dedito. Y entonces, otra vez, a seguir orando. Dale vida, Señor. Orando, y yo le oprimía su pechito aquí como que tratando de reanimarlo, sí. Y empezó a moverse hasta que empezó a querer llorar. Pero así como que... No, ni siquiera eso le salía. Y dije, ya está volviendo. Y seguimos orando. Y ya para cuando acordamos, pues la hermana Belinda estaba aquí. Después me enteré que mi nuera se quedó en la cocina clamando a Dios, pidiendo, darle una oportunidad más. Señor, no te lo lleves. A su manera, ¿no? Y por fin como que ya pudo llorar todo eso. Y en ese ratito salimos rumbo al hospital. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O que mientras son peras o manzanas, como se dice coloquialmente, pues vamos a ver si qué pueden hacer en el hospital. No, pues en el hospital, cuando llega el niño al hospital, el niño llega bien. Bien. Mi esposa es la que llega, pues yo llego, me estaciono, y mi esposa se baja con mi nuera corriendo, ¿eh? Pero el niño ya iba llorando. Entonces, como que, ¿a qué lo traen o qué? O sea, nunca pudieron darnos una explicación. No hubo una explicación médica para lo que pasó. No. Porque cuando ellos ya ven al niño, el niño ya iba prácticamente sano. Pues es que este niño está bien. O sea, no sé de qué me están hablando. Están locos. Sí, de hecho, así como que, o sea, ¿qué les pasa? Digo, ¿quién va a venir en la madrugada? Nada más porque se le ocurre, ¿no? O sea, pues nadie, ¿verdad? Entonces, pues lo tuvieron en observación, ¿verdad? Y ya después, pues el niño está bien, nosotros no podemos hacer nada, el niño está completamente bien. El caso de que el niño antes de eso sufría mucho de sus pulmones y tenían que estarlo nebulizando a cada rato. Y después de que sucedió esto, chavo, se acabó. O sea, Dios lo sanó, lo revivió y aparte lo sanó. Fue impresionante. Y yo en ese momento, no en ese momento, sino después yo me preguntaba, ¿qué pasaría por la mente o el espíritu de David mientras nosotros estábamos? O sea, en realidad pues él no podía hablar. Hasta la fecha yo todavía no le entiendo todo lo que dice. De hecho, me mandó un audio ahora que fue el Día de los Abuelitos y me pone algo y yo no le entendí el final, sino que le digo a mi esposo, oye, me mandó un audio y ella me dice, al final dice, feliz Día del Abuelito. Pues no le había entendido. O sea,
Pues en ese entonces pues no tenía la capacidad de poder comunicarse. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese momento mientras nosotros orábamos en su mente, en su corazón, en su espíritu? Y un día mi esposa se sentía mal y él dijo, Tita, voy a orar por ti. O sea, voy a orar por ti, dice, voy a orar por ti. Y cuando empieza a orar por mi esposa, lo que él empieza a decir, dale vida, Señor, dale vida, Señor. Y yo dije, quedó grabado en su mente y en su espíritu. Y cuando él se trataba de orar por alguien más, que en este caso era por su abuelita, no dijo más que lo que en algún momento, pues en ese momento él había escuchado, pero ya lo podía expresar. Dale vida, Señor, dale vida. Y es algo bien increíble, ¿verdad? Sí. Porque no estaba consciente. Bueno, estaba inconsciente, Uh-huh. pero, o sea, como que... ¿Cómo quedó registrado eso? Sí. O sea, ahora la pregunta es esa, ¿no? Antes era qué quedó registrado, ahora sí, ¿cómo fue que quedó registrado en su mente? Sí. Como, no sé, no sé. No sé si hay una explicación médica para esto. Y la verdad sí la hay. No tengo mucho interés en saberla. Yo creo que simplemente pasó. ¿Sí? Simplemente pasó y se le quedó. O sea, siendo... Digo, a lo mejor si fuera una persona ya adulta, ¿verdad? O sea, sí, a lo mejor dicen que las personas que están en coma, ¿verdad? Como quiera, Oyen, ¿no? Escuchan. están recibiendo. Pero, pues era un niño. O sea, Sí. Oye, fíjate que me estoy acordando de que una de las cosas que yo le pedí a Dios era que algún día me permitiera ver que alguien que muriera volviera a la vida. Nunca me imaginé que fuese tan angustiante porque fue con mi nieto. Por eso cuiden, señores, lo que le piden a Dios. Así es. Porque a veces andamos pidiéndole cosas, Señor, sí, que yo quiero quiero eso, esto, sí. quiero aquello. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando le pidan paciencia a Dios, recuerden que te va a dar les va a dar prueba. pruebas. Así que fíjense bien cómo le piden a Dios las Así cosas. es. Sí, sí. Y no he vuelto a ver otro milagro. También hay que ser honestos, ¿verdad? Sí. Y he orado. Sí, he orado por gente que se muere y Señor, si tú quieres volver a la vida, no ha pasado nada. Sí. Volvemos al punto, ¿verdad? Sí, Es donde la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Así es. Dios, así es. Acabamos de pasar un episodio doloroso en la congregación. Sí, sí. Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica que tuvimos. Comentábamos que vivimos un episodio difícil en la congregación con una pérdida que hubo y una pérdida que nos afectó, nos dolió a todos. Nos sembró, sí. Sí, y pues es parte de la soberanía de Dios y algo muy, ¿cómo se puede decir? Algo que yo admiro mucho, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto a sus papás, como ya en su momento yo se los dije a ellos, la fortaleza de sus papás, de este joven que partió. Escuchar hablando sobre la soberanía de Dios, sobre Dios tenía un propósito para mi hijo, y mi hijo cumplió ese propósito, ahora ha sido llamado, pues es algo muy hermoso. O sea, es lamentable, ¿verdad?, lo que pasó, pero es algo muy hermoso ver cómo la fortaleza que Dios pone en las personas. Sí. O sea, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos amarramos, ¿verdad?, agarramos de la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Dios nos da fortaleza, nos da paz,
nos da, dice la alabanza, nos da paz en medio de la tormenta. Así es. En medio de la tormenta. Yo, platicando fuera de cámara, estábamos hablando sobre los milagros, ¿verdad? Sobre todo lo que es lo que podemos ver, ¿verdad? Nuestros ojos, pero hay tantos milagros que ocurren todos los días que se nos olvidan que son milagros. La gracia de Dios para con nosotros es algo de diario, ¿verdad? Desde que nos levantamos y pude abrir los ojos. Así es. Que estamos tan acostumbrados a recibir lo que se nos olvida a veces. Sí. El domingo que hablaba sobre el tema del agradecimiento, cómo es importante ser agradecidos. Así es. Sí. Sí. Con Dios, ¿verdad? Con las demás personas. Porque es Dios muy, muy, muy bueno para con nosotros. Y yo crecí en una iglesia, en cierta ocasión le comentaba, yo crecí en una iglesia que, por cierto, un abrazo a todos los de Betania, los queremos mucho, los amamos mucho. Fue la congregación donde crecí, una iglesia bautista. No era como que una costumbre, ¿verdad? Estar viendo que cada 8 días una persona enferma sanara. Pero algo que se me quedó muy arraigado y que lo tengo muy presente en mi corazón es que el milagro más hermoso que me tocó ver, ¿verdad? En esa congregación es el milagro de la salvación. Así es. Una vez usted me comentó que los demás son milagros, ¿verdad? Milagros menores. Son milagros menores. El mayor de todos los milagros. Pero el mayor de todos los milagros es la salvación. Es la salvación. Uh-huh. Es ver una vida transformada. Uh-huh. O sea, ver cómo una persona que antes maltrataba a su familia, que era un mal padre, que era un mal esposo, ahora es una persona que está dedicado, ¿verdad? Sí. A su familia. Así es. Ver como una persona, y me tocó ver personas, ¿verdad? Que tenían muchos vicios, ¿verdad? Uh-huh. Alcohol, drogas, todo esto, ¿verdad? Como algunas personas lo dejaron de la noche a la mañana. Sí. ¿Cómo? O sea, sí. ¿cómo fue posible esto? Digo, hay personas que el proceso es diferente, ¿verdad? Tienen su tiempo, ¿verdad? Sí. Para dejar hábitos que no deben de tener. Pero personas que fue muy tajante, muy tajante el cambio que tuvieron. Sí. Y es algo muy, muy, muy hermoso. Y es que Dios no es estereotipado, ¿verdad? A veces pensamos que Dios siempre lo va a hacer de la misma manera. Cuando salva a una persona, hay personas que de manera radical, o sea, dicen, yo estoy agradecido con Dios y yo voy a servir a Dios. Por ejemplo, uno de ellos es bueno, ya está con el Señor, el misionero que se llamaba Alfredo Guerrero. Él llegó a venir varias veces acá con nosotros. También estaba allá en la Sierra Tarahumara. Y dice que él, cuando conoció del Señor, al mes ya empezó a servir al Señor. Entonces, dice, yo no dejé pasar nada. O sea, yo luego me involucré en la obra de Dios y se convirtió en un buen y gran misionero. Entonces, él decía, yo no puedo ver personas, por ejemplo, que dicen que conocen al Señor y están sin hacer nada. Porque en el caso suyo específico fue un cambio muy radical y de una entrega total al Señor. Entonces, cada uno tiene diferente forma en que Dios trabaja con él, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Puede ser el mayor de todos los milagros. Aquella persona que a veces quizás era violenta, ¿verdad? Y Dios lo cambia y pasa a ser una persona con un espíritu afable, con un espíritu apacible, con un espíritu lleno de amor hacia sus hijos, hacia su esposa. Esos son milagros maravillosos, ¿no? que suceden. O aquella persona que pues se gastaba su dinero en drogas,
en alcohol, ¿verdad? Yo conozco casos así donde, por ejemplo, un amigo, ¿verdad? Que, bueno, se hizo mi amigo ya después, pero él estuvo metido en cuestiones de droga, incluso estuvo metido en cuestiones del narcotráfico y pues me contó muchas historias que después yo dije, yo pensé que estaba fantaseando, porque me contaba cosas así que después ya me di cuenta yo. Entonces, que sí eran reales, porque ya después se abrió todo eso de una manera impresionante. Y él, una vez que vino a los pies de Cristo, pues cambió todo. O sea, construyó una casa grandísima, traía un carro, traía otro carro. Y le digo, mira, todo eso se iba en drogas. Entonces, esos son milagros. El milagro de la salvación es el más grande de todos los milagros. Ese no se compra, ese no lo puedes lograr porque tú eres muy bueno, porque te portas muy bien. O sea, la Biblia enseña que ese milagro solamente se alcanza a través de la fe de uno y la gracia que Dios derrama sobre nosotros, ¿verdad? Uno tiene que creer, porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Así es. ¿Verdad? Entonces es por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces ahí se combina la fe con la gracia para que se produzca el mayor de todos los milagros, que es el milagro de la salvación. Yo por eso le digo a la gente, si Dios puede hacer el mayor de los milagros, puede hacer los menores. Así es. Pero también tenemos que estar conscientes que de algo nos vamos a morir en la vida. O sea, no puedes estar toda la vida apelando a que Dios hace un milagro, Dios hace un milagro. Claro. De algo nos tenemos que morir, ¿sí? Pero aquí lo más importante, cuando tenemos el mayor de todos los milagros, es que pasamos de una vida bios, como yo luego lo explico, a una vida zoe, que es la vida bios, que es la transitoria, la que vivimos en este mundo, a la vida zoe, que es la vida eterna. Es solamente un estado de transición, ¿verdad? De estar aquí a estar con el Señor. Entonces, lo más maravilloso siempre va a ser cuando una persona puede alcanzar la salvación. Sí, me imagino que Lázaro se murió, ¿verdad? Sí. Las personas que volvieron a la vida, sí. A fin de cuentas, terminaron. Por eso yo digo que ellos revivieron, Jesús resucitó. Una diferencia entre alguien que revive y alguien que resucita es que el que revive en algún momento vuelve a morir. Pero Jesús resucitó, es decir, Él nunca más volvió a morir. Y aún los que revivieron, pues volvieron a morir. ¿Qué proyectos tienes, pastor? ¿Hay por ahí un proyecto en la iglesia, la casa hogar? Ajá. Es un sueño que usted tuvo, ¿verdad? Sí. Desde hace... Sí. Yo hay cosas que tengo que todavía no se llevan a cabo. Una de ellas es que las instalaciones que hoy tenemos de Jeru se queden como una agencia para misiones. Uh-huh. Y que Dios nos dé otro lugar más grande. Que así sea. Sí, así. Sí, los de la alabanza se lo vamos a agradecer mucho. Sí. Los servidores. Sí, es que es tremendo. O sea, son 3 cultos y a veces. Sí. Hace poquito que le platicamos que nos tocó los 3 servicios y luego nos tocaron los bautizos. Sí, se extendió. Bueno, ustedes, me imagino que ustedes llegan bien temprano, ¿verdad? Sí, nosotros llegamos como a las 7. Más tardar 7:30, pero 7:15. Nosotros llegamos después de las 7:20. 8 y esa vez hasta las 2:30 salimos de por ahí. Entonces, es que, por ejemplo, como yo tengo el saludo dominical, lo tengo a las 8. Entonces yo tengo que estar antes. Saludo dominical, después del saludo dominical, pues ya viene el salir a orar con todos los servidores y luego ya empieza la primera reunión. Y esa vez fue primera reunión 9, 10:30. 12 y después vinieron los bautizos, así que salimos como casi 3 de la tarde, ¿no? Sí. Y bueno, yo entiendo perfectamente que se hacen 3 cultos por esta cuestión, ¿verdad? Uh-huh, porque no cabemos todos. Sí. Es una bendición, lo decía eso de broma, la verdad es una bendición servir y lo hacemos de todo corazón. Y creo que todos los servidores de Jeru. Sí, la verdad, si tú te das cuenta, Chago, o sea, de que en verdad yo los veo al final a todos y los veo con una cara sonriente, o sea, lo disfrutaron. O sea, yo no cansados con hambre y todo. Sí, pero... sí, eso inevitablemente, ¿verdad? Pero se ve que disfrutaron estar las 3 reuniones, aunque se haya hecho pesado, como dices tú, quizás cansados, pero se ve el gozo
de haber servido al Señor. Y una de las cosas que yo siempre he querido es que precisamente eso, que todo el mundo haga las cosas con gozo. Por eso de repente Dios me pone cosas en el corazón. Por ejemplo, en la frase, ¿no? De que en el reino de los cielos la grandeza se mide a través del servicio. Y luego yo sirvo con amor y agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminar con una frase donde estamos agradecidos por haber servido al Señor. Entonces, bueno, volviendo al punto de los planes, de los sueños, ese es uno, ¿verdad? Que un día Jeru quedase como una agencia misionera que solamente sea para eso. Y el otro, pues, que tenemos aquí en Puerta es hacer una casa hogar para los adultos mayores, que es un desafío grande. Y pues bueno, pedimos que estén orando, ¿verdad? A todos los que están escuchando este podcast, que estén orando para que pues todo se vaya acomodando en todas las áreas. Y en este momento específico, pues es por la cuestión legal. Y pues una vez que se arregle la cuestión legal, tenemos que hacer una AC, ¿verdad? Una asociación civil, para que de esa manera trabajar la casa hogar. Eso no se puede trabajar a través de una R. No, sí se podría como un ministerio, pero por ejemplo, si alguien quisiese dar algún donativo, no hay forma. ¿Sí? Ahora, Dios siempre suple todo, ¿no? Así es. Entonces, orar ahorita por lo legal, por la cuestión de la asociación civil que se tiene que hacer, y pues ya lo demás, más adelante, la construcción, todo lo que requiere llevar esa casa hogar, adentro camas y una buena cocina, bueno, muchas cosas que yo sé que en su momento Dios les va a proveer. Y fíjate que doy gracias a Dios porque cuando algo es de Dios, es de Dios. Así o sea, Dios puso en mi corazón que hiciéramos una casa hogar y ya tiene tiempo atrás. Y entonces yo lo cito, Dios está poniendo en mi corazón. Como este proyecto, o sea, no lo pone Dios en tu corazón y al día siguiente lo estás haciendo, ¿no? Este proyecto 3 años después, ¿no? Entonces yo lo digo y ya digo, Señor, pues tú nos vas a permitir tener un lugar donde hacerlo y todo. Entonces me acerca una hermana y me dice, pastor, yo estaba orando y el Señor me mostró que es en un lugar que tenemos, deberíamos usarlo para algo así como lo que usted dijo. Entonces ahí está ese lugar. Y habló con su hija, pues tiene nada más una hija, y le dijo, Dios está poniendo esto en mi corazón. Es que Dios también lo está poniendo en mi corazón. Entonces Dios acomodó todo de tal manera que pues tengamos ya un lugar, o sea, un lugar donde se pueda hacer el proyecto ya avanzado y todo. De hecho, acaban de entregarnos un CD donde viene todo el proyecto que se estaba haciendo, porque yo le dije, yo quisiera continuar con el proyecto que estaba de base, pues para darle seguimiento, ¿verdad?, en la obra de construcción. Entonces, pues ese es el proyecto que tenemos en puerta. Es un proyecto grande, obviamente sí va a costar mucho dinero, pero creemos que vale la pena. Como dijo usted, si es de Dios, uh-huh. Es de Dios y Él abre puertas. Así es. Y pone los medios. Sí. No tenemos de qué preocuparnos. Así es. Así es. Pero bueno, pues deseamos de todo corazón que Dios siga siendo con ustedes, con su esposa como pastores. Uh-huh. Que sea con Jerusalén, que siga siendo de mucha bendición este lugar, como lo ha sido hasta ahorita para muchas personas. La verdad es que sí, es un lugar donde nos hemos sentido muy a gusto, ¿verdad? Muy bendecidos, y pues esperemos que así siga siendo. Sí, volvemos al punto de inicio, ¿verdad? De que siempre hay que ver cuáles son las necesidades y tratar de irlas supliendo, de tal manera que la gente ame a Dios, pero también ame servir a Dios, que es hacia donde tenemos que llevar a las personas, a que puedan servirlo y lo puedan servir con amor, con gozo, con agradecimiento, y que podamos ser instrumentos de Dios para extender su reino y para ser de bendición. Un mensaje que le quiera decir antes de despedirnos para las personas que nos escuchan. Pues en este año Dios nos dio una palabra que se llama, que dice así, 2023, un año de total compromiso con Dios. Y yo creo que lo que Dios está esperando de cada uno de los que ya lo conocemos es que
que cada día profundicemos más en nuestro amor hacia Él, en nuestra obediencia hacia Él y en nuestro servicio hacia Él, ¿verdad? Que estemos totalmente unidos a la misión del Señor, al reino de Dios. Entonces, si tú que nos estás escuchando y ya crees en Jesús y Él es tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que te comprometas con el reino de Dios, que no seas una persona que solamente estás de espectador, sino que seas una persona que te involucres, ¿verdad?, en lo que Dios está haciendo. Y si tú todavía no conoces del Señor, pues quiero decirte que el Señor te ama y que el Señor cada día muestra su gracia y su misericordia, y que si en tu corazón está volverte a Dios, buscar a Dios, créeme que Él no te va a rechazar. Él está con los brazos abiertos para recibirte y para darte de su gracia y de su amor y poner de su paz en tu corazón, alumbrar tu camino, abrazarte y que puedas tener la seguridad que a partir de ese momento jamás vas a volver a estar solo o sola, porque Dios va a estar contigo en todo momento. Vale la pena que dejemos que la gracia de Dios nos alcance y que podamos vivir una vida tomados de la mano del Señor. Sí, sí. Y bueno, pues con esto damos por finalizado este podcast. Pastor, muchas gracias. No, pues Pastora, ha sido gracias un gusto por esperar. Aquí también he estado esperando. Estaba esperando. Si nos escuchan por Spotify no se van a dar cuenta, pero en YouTube el pastor se puso la camiseta. Bien puesta la camiseta. Bien sí. puesta. Como debe Trastornados. ser. Trastornados. Y todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que contar. Ya el pastor contó la de él. Una parte nada más, sí, porque la historia es muy larga. Sí. Pero esperamos volverlo a tener aquí. En el set. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría mucho, pastor, que nos despidiéramos de la forma en que usted se despide todos los domingos ok, sí. en Jeru. A ver, volteando a ver a esa cámara. En esta de acá. Sí. Que tengan una súper bendecida semana. Shalom, shalom. Bendiciones abundantes. Nos vemos pronto. Bye. Bye.